Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero se encuentren bien de salud y en todas las áreas de su vida. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí con ustedes y espero que esta palabra sea edificación para cada uno de nosotros, tanto para mí como para los que la van a ver ahorita o más tarde. El tema es, y le puse el título de ¿perteneces al cuerpo de Cristo? Y es una pregunta, es una interrogante que deberíamos de hacernos, ¿verdad? Si realmente pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya sea que estamos considerados de que ya llevamos un rato en el camino del Señor o si apenas empezamos en el camino del Señor, pero pues ya aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces podemos decir que sí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero es una pregunta que debemos hacernos porque hay, hay una necesidad en la iglesia que muchos ven pero deciden ignorar o que muchos no ven. Vamos a la palabra en 1 Corintios 12:27. Y bueno, antes de eso quiero que oremos para que este tema llegue a cada uno de nosotros y lo recibamos en nuestros corazones y lo llevemos por hora. Padre, en esta hora te doy gracias por la vida de mis hermanos, por todos aquellos que van a escuchar esta palabra, que sea de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Rey amado, a ser mejor personas cada día, que pongamos por obra esta palabra, Señor, que no se vaya vacía. Renuévanos cada día, Señor, en el entendimiento de tu Espíritu Santo, para que seamos renovados, mejorados cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a 1 Corintios 12:27, que dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que así como nosotros tenemos un cuerpo, que tenemos manos, brazos, tenemos pies, tenemos todo unido, no anda una mano por un lado o un pie por allá a los 2 metros, tenemos todo pegado y todo funciona correctamente, cada mano, cada pie, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función en específico. ¿Y qué quiere decir? Que así nosotros, los que estamos conformados, la iglesia de Cristo, debemos de estar unidos, ¿verdad? Pero se platica siempre de las personas que ya no están unidas, ¿verdad? Que ya se fueron, que por alguna razón volvieron al mundo, se fueron al mundo o que simplemente no se volvieron al mundo, pero que están en otra iglesia, ¿verdad? En otra congregación. Pasa muy común en estos tiempos y sobre todo ahorita por la pandemia del COVID, que mucha gente se fue, ¿verdad? Mucha gente ya no asiste más a una iglesia, incluso mucha gente se volvió al mundo. Pero ¿qué pasa con los hermanos, verdad? Solamente se dice la parte de se fue el hermano o se fue la hermana, pero no nos preocupamos qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó al hermano? ¿Qué es lo que le pasó a la hermana? Solamente nos enfocamos en nuestras necesidades y dejamos de ver las necesidades de las demás personas y en este caso de los hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo la unidad. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, de personas que ya llevan años en la iglesia, ya van en el camino del Señor, en lugar de hacer algo para atraer de nuevo a esas personas, lo deja por olvidado, ¿verdad? O simplemente dice, ay, pues total, el hermano ya se congrega en otra iglesia, o puede ser que a lo mejor no se congrega en una iglesia, pero sigue leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya con eso nosotros decimos, no, pues qué bueno. O no sé, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado en sus corazones, en sus pensamientos de cada uno de ustedes y el mío, ¿verdad? Pero por lo regular así acontece. Como que no le damos tanta importancia. Vamos a otra palabra que también tiene que ver con este tema, es Hebreos 10, del 24 al 25.
Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el día que se acerca? Pues la venida de Cristo, ¿verdad? Y cada vez la vemos más cerca, pero aún así, con todo y que la vemos más cerca, la venida de nuestro Señor Jesús, aún con todo y eso, en lugar de exhortarnos, ¿verdad? Como dice, exhortándonos, en lugar de exhortarnos, muchos de nosotros, en lugar de eso, solo criticamos al hermano o a la hermana, ¿verdad? Y qué triste, porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. Critica a tu hermano y no lo exhortes. Dice exhortándonos. ¿Y qué más dice? Estimulándonos en el amor y las buenas obras. Y entonces, pues ninguna de las cosas que aparece aquí en la palabra del Señor las estamos llevando a cabo, ¿verdad? O no sé, la mayoría de los que están viendo la transmisión, si lo llevan a cabo, si realmente están siendo de estimulación para el hermano o la hermana que ya no asiste, si le están dando un seguimiento o simplemente les está dando igual, ¿verdad? Con que ustedes vayan y su familia vaya, pues todo está bien. Es una palabra que nos exhorta, ¿verdad? Y esta es como que un poquito tal vez dura, pero es la realidad de las iglesias, de las congregaciones. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que nos exhortemos, que nos estemos animando, ¿verdad? Que nos estimulemos en amor. Bueno, ahora vamos a otra palabra del Señor que también tiene que ver con este tema y es muy importante. Romanos 12, de 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Que es lo que le estaba comentando hace un momento, que la mano tiene una función, pero está pegada con el brazo, ¿verdad? Y el brazo tiene otra función. Son diferentes, pero tienen que ver la una con la otra, o sea, no están desconectados, están conectados y todo se rige y todo va coordinado perfectamente con la cabeza, con el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir Dios aquí a través de esta palabra? Que independientemente que si tu hermano solamente llega y da la bienvenida, que le demos la importancia adecuada, ¿verdad? Si el hermano no hace nada, no está sirviendo, bueno, también lo podemos exhortar a que sirva, ¿verdad? O hacerle el comentario también. Pero no quiere decir que no por eso él no sea importante. Todas las partes son importantes. Aquí en este caso pues nos habla del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que todos somos importantes. El que limpia las sillas, el que las acomoda. Entonces, incluso aquellos que ya no están también son importantes, pero aquí, en este caso, deberíamos de darle la misma importancia, ¿verdad? Y acudir y darles un seguimiento. No dejarlos como que pues ya se fueron y hay que Dios los bendiga, que Dios los prospere y no se trata de desearles solamente, sino que hacerlo, ¿verdad? Llevarlo por obra, para que esta palabra que nosotros recibamos la pongamos por obra y mostremos el amor hacia los hermanos, porque no se trata solamente de darle un like a la publicación y ya digo, bueno, pues ya le estoy mostrando mi amor al hermano o a la hermana, y no es así. Se trata de hacer las cosas como Dios dice que se hagan, ¿verdad? En amor, dice. Bueno, vamos a otra palabra que también a mí me gusta mucho, que es Hechos, y es Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Esa palabra me gusta mucho. Dice por toda Judea, Galilea y Samaria. Son lugares que no están, digamos, muy cerca, pero que tienen cierta, digamos, cercanía o un alcance entre estas ciudades, ¿verdad? Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué pasaba? Las iglesias tenían paz. Pero esto lo escribieron justo después que Pablo ya había hecho su conversión, ¿verdad? Que ya había aceptado al Señor y ya empezaba a servir. ¿Y qué pasó? Que Pablo ya estaba incluido ahí, pero las personas que lo veían cerca y sabían cómo era antes, pues primero me imagino que sintieron temor, pero después entraron en unidad. ¿Y qué hicieron? Lo recibieron, ¿verdad? Y después viene esta palabra que dice las iglesias tenían paz. ¿Por qué? Porque estaban confiando en Dios. Porque Dios había sacado a alguien del lugar en donde estaba, que era un lugar terrible, ¿verdad? Como era Pablo antes. Pero la conversión de Pablo fue real. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos dice que ahorita en la actualidad debemos de hacer lo mismo nosotros, ¿verdad? Nosotros no debemos de andar viendo a qué se dedicaba el hermano, ¿verdad? O qué es lo que estaba haciendo el hermano antes de llegar a los pies de Cristo, sino que aquí, como en este caso lo recibieron con unidad, ¿verdad? Y en paz. Tuvieron paz, y es lo que debe de tener la iglesia en la actualidad. Debe de tener paz y orar por los que recién se convierten y estar orando por los que también se fueron, ¿verdad? Para que no vuelvan otra vez al mundo, sino para estar en una misma unidad. ¿Qué más dice? Dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Cuánta gente dice que está edificando, pero realmente no está haciendo nada por el hermano o por la hermana, ¿verdad? Entonces es un tema de que hay que estar orando por eso, porque realmente no, se publican cosas vanas y deja de publicarse lo que realmente le importa al Señor. Se dice cosas vanas y dejan de decir cosas que realmente son importantes para Dios. Y se hacen cosas vanas y no se hacen las que se deberían de estar haciendo. La iglesia hoy en día, lo que yo me he dado cuenta es que está más preocupada del look que trae el hermano, del nuevo look que trae la hermana, que no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, no es a lo que te está llamando el Señor. Digo, esto es cada quien y la revelación que te da el Espíritu Santo, ¿verdad? Si quieres traer o cómo quieras traer tu look o cómo quieras traer tu cabello, bueno, es de acuerdo a la relación que tengas, ¿verdad? Con Dios, y el Espíritu Santo te vaya guiando. Y en lugar de preocuparte por eso, deberías de preocuparte por qué estás transmitiendo al hermano, qué le estás dando, que Dios te ha dado a ti, que tú le puedas compartir, ¿verdad? Pero esto no se ve en las iglesias, se ve más la cosa material, más las cosas vanas que las cosas que realmente edifican el templo, que somos nosotros, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Y aquí dice, andando en el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Porque mucha gente confunde mucho lo que es el miedo y el temor de Dios, ¿verdad? Y eso no, son cosas totalmente distintas. El miedo es si le tienes miedo que, por ejemplo, vas en la calle, vas manejando y hay mucha tormenta y a lo mejor piensas que te va a caer un rayo. Eso es un miedo. Pero el temor del Señor quiere decir que tu caminar va a ser dirigido por Dios, que tu caminar va a ser por el Espíritu Santo, que vas a pedirle dirección para hacer algo, para llevar, no sé, el plan que tengas en mente, pero ponerlo en el Señor. Y hasta para vestirte también le vas a decir al Señor, dirígeme, quiero que seas tú guiándome. Y hasta para comer también. Y todo viene en la Biblia, ¿verdad? Pero a veces como que ese tema lo pasamos por alto, le damos vueltas a la página y así. Pero no, todo viene ahí. Entonces, ¿qué dices? Eso es el temor del Señor. Tú tienes que andar en el temor del Señor, viviendo correctamente, como que tú sabes que Dios está al lado tuyo, aunque no lo estés viendo, tú vas a actuar de acuerdo al agrado de Dios. Entonces, tú estarás viviendo dentro del temor del Señor.
¿Y qué dice? Que la iglesia vivía así, ¿verdad? Que la iglesia andaba en el temor del Señor. Entonces, obviamente las consecuencias fueron buenas, dice, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Que se acrecentaban, o sea, que la iglesia crecía en número. Y el Espíritu Santo era el que las dirigía. El Espíritu Santo era el que las guiaba, ¿verdad? Entonces no había las banalidades que hay ahorita. O sea, sí había tal vez, pero no en la medida que hay ahorita, porque ahorita sí se llenó de banalidad, de cosas secundarias que la iglesia no debería de estar inmiscuida. Más, sin embargo, por la falta del temor de Dios, la iglesia está en decadencia, ¿verdad? Empieza a decaer. ¿Por qué? Porque les falta el temor de Dios. O nos falta en algunas ocasiones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Pues mantenernos en unidad, mantenernos en oración, para que nosotros seamos una iglesia fortalecida en el Espíritu Santo, como lo dice su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos edifica, ¿verdad? Y que también nos exhorta y que nos redarguye. Si esta palabra te redarguye, es especialmente dirigida para ti. Y a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor tú ya vives en el temor del Señor y esta palabra pues nada más viene a ser como que un puntito, ¿verdad? Que ya estaba ahí, pero que ya nada más viene a confirmarte que tú estás viviendo correctamente en el temor del Señor. Pero si no, hermano, tú deberías estar escudriñando, ¿verdad? De esta parte tan importante que dice y que muchos estamos dejando a un lado, ¿verdad? Como que la estamos pasando por alto y estamos en otro rumbo, en otras cosas, pero no, porque si viene aquí la palabra es porque Dios quiere que la veamos, ¿verdad? Porque quiere que nosotros veamos las necesidades de nuestros hermanos en Cristo y aún de los que no son. No quiere decir que nada más veamos las nuestras, ¿no? Porque uno puede tener miles de necesidades, miles, pero las necesidades de los demás también son importantes y debemos orar por las necesidades de las demás personas, no nada más por las de nosotros, porque estaríamos actuando egoístamente y no se trata de eso, porque pues por eso vino Jesús, para que en nosotros no haya egoísmo, no haya orgullo, no haya nada de lo que Dios diga, no te conozco, no te conocí. Que Dios te diga, yo sí te conozco porque tú eres mi hijo, vives de acuerdo a lo que a mí me agrada, vives en el temor mío. Que Dios te diga eso en lugar de que te diga, no te conozco. Vamos a otra palabra, dice, 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Estas palabras de quién fueron? Pues de Pablo, ¿verdad? De nuestro hermano Pablo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué creen que Pablo dijo estas palabras a los hermanos? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué estaría pensando nuestro hermano Pablo para que dijera esto, verdad? Para que dijera, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Yo creo que lo que tenía Pablo era que de repente se le subía, ¿verdad? Tenía mucho conocimiento así acumulado en su cabeza y de repente se creía mucho dado el conocimiento que tenía, se creía más que los demás hermanos y se sentía tal vez, como dicen muchos, la palabra, la expresión, la última coca del desierto. Y no es así, porque Dios te llama a la humildad, al servicio. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando lavó los pies de los discípulos? ¿Acaso dejó de ser Jesús porque lavó los pies de los discípulos? No, ¿verdad? Siguió siendo Jesús, nuestro Rey, nuestro amado. Pero tenía que demostrar que Él era humilde, que Él venía a servir y no a ser servido. Y muchos de nosotros que caminamos en Cristo queremos muchas veces que nos sirvan y que nos atiendan y que nos traten bien,
Pero cuando se trata de que tenemos que servir, mucha gente no quiere, ¿verdad? Mucha gente dice, no, eso no es para mí, yo ya sé mucho de Biblia y yo solamente me dedico a predicar, ¿verdad? Como que sí pasa en las iglesias. Y eso no debería de ser así. Por eso Pablo, recordando lo que hizo Jesús, dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque él empezó a considerar en algún momento que ya estaba en la máxima y que era muy estudiado y que nadie se le comparaba, ¿verdad? Por los idiomas que él hablaba, por la forma en que él se expresaba tal vez y los conocimientos que tenía adquiridos, pues ya él decía que ya era la máxima figura tal vez. En esos momentos, cuando él se daba cuenta de su error, es que dijo estas palabras. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que a Dios no le agradaría su comportamiento tan altivo y tan orgulloso. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los que hoy estamos en el camino del Señor, ya teniendo más conocimiento que otros, en lugar de compartirlo, ¿qué hacemos? Nos los quedamos, ¿verdad? Y no debería de ser así. Y en lugar de ser sencillos y humildes, no, mostramos orgullo. No, yo sé hablar 4 o 5 idiomas. ¿Y eso qué? Eso no, eso se queda aquí en la tierra, hermano. Cuando usted y yo nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar el conocimiento. Allá de qué va a servir en el cielo, ¿verdad? En el cielo solamente vamos a adorar a Dios, hermano. Yo les hago les invito a que hagan esta reflexión acerca de esta palabra, porque sí es importante. ¿A qué le estamos dando importancia? Realmente a Dios sí le agrada que tú seas lleno de conocimiento, sí le agrada, pero también le agrada que muestres una actitud de humildad y de servicio, que muestres unidad hacia los hermanos que se fueron, que los ayudes, ¿verdad? Que te preocupes por las necesidades que tienen, no nada más por las tuyas. Sabemos que cada uno de nosotros puede tener 1, 2, 3, hasta 4, 5 necesidades, ¿verdad? Pero no quiere decir que el orar por tus necesidades no tengas un tiempo para orar por las necesidades de la iglesia, del hermano, de la hermana. Entonces, yo les invito, amados, a que hagamos una reflexión acerca de nosotros mismos. Una vez que hayamos analizado bien cómo es nuestro proceder y nuestro actuar, podemos contestarnos a esta pregunta: ¿realmente pertenecemos al cuerpo de Cristo o no? Porque si tú te quedaste pensando y tu respuesta no fue un sí con seguridad, hermano, esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí. Es una reflexión que tenemos que hacer de nosotros mismos. Antes de analizar al hermano o a la hermana, tenemos que analizarnos nosotros mismos. Y esta palabra no nada más es para el pastor o la pastora, es para todos los hermanos, porque dice el cuerpo de Cristo, todos. Sabemos que la cabeza es nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Jesús, pero nosotros somos el cuerpo. Independientemente del puesto que tengamos o a qué nos dediquemos, independientemente de eso, hermano, tú y yo deberíamos estar preocupándonos porque qué es lo que estamos haciendo con la palabra, ¿la estamos llevando a cabo? Entonces, hermanos, yo les invito a que hagamos una reflexión verdadera y que lo pongamos por obra. Les doy gracias por haber escuchado esta palabra que viene de parte de Dios y confirmada, y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros y nuestras vidas. Ahora viene mi mamá que va a orar por las ofrendas y gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Vamos a orar por las ofrendas. Buenas noches, mis amados. Pues damos gracias por esta palabra, ¿verdad? La palabra nos edifica, nos instruye. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hija, por la vida de todos mis familiares que son tus siervos, Padre amado, y por la vida de mi familia que falta por venir, pero sabemos que tenemos promesas en ti, Señor. Buenas noches, mis amados. Reciban un saludo de mi familia. Sé que ustedes me están viendo y yo los estoy viendo en mi espíritu. Sé que están allí. Buenas noches. Mis amados, pues a mí me ha tocado el privilegio, el gran honor de orar por las ofrendas y por los diezmos. Abran su Biblia en Génesis
capítulo 4, versículo 4, 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, mis amados, voy a explicarles. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. En estos dos hermanos se marca una gran diferencia. Mientras que en Abel no le preocupó traer lo más hermoso, lo más gordo de sus ovejas, los más saludables a Jehová, Caín, en cambio, él, como era campesino de la tierra, me imagino sembraba tomates, cebolla, chiles, peras, manzanas, duraznos, ¿sí? Camote. Entonces, ¿qué es lo que hizo Caín? El primer camote que se encontró fue lo primero que le trajo al Señor, ¿verdad? Diciéndole que Jehová nuestro Señor vio con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué lo vio con desagrado? Por su actitud, ¿sí? Y en cambio Abel fue con agrado, dice. Bueno, mis amados, aquí estos dos hermanos, lo mismo pasa en las iglesias. Hay hermanos con el corazón como Abel, que no le preocupa dar y dar, porque sabe que Dios nos los ha dado todo. Y en cambio hay personas con el corazón de Caín que no les importa. No les importa traer una ofrenda escogida a Dios. Lo que le sobró, eso le trae. Como si nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús se mereciera. Déjame decirte, mi amado, mi amada, tal vez esto no esté pasando en el lugar donde habita su gloria, pero a lo mejor pasa en otras iglesias, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial no es limonero. Él merece la honra, Él merece la gloria, Él merece lo mejor de nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque cuando Él nos envió a su Hijo, Él no escatimó en enviarnos a su Hijo. Él nos los dio, ¿sí? Entonces vemos que Él no escatimó, y por lo tanto, como Él no escatimó, nosotros tampoco debemos de escatimar en llevar una ofrenda especial, una ofrenda que sea de olor fragante ante los ojos de Dios y que suba como ese incienso agradable. Mis amados, pues vemos cómo Caín dice que se ensañó quiere decir que se encolerizó, entonces tramó su plan y le dijo a Abel, salgamos al campo, y lo mató. Y te voy a decir por qué. Porque las obras de Abel eran justas y las obras de Caín eran injustas, ¿sí? Y esto mismo pasa, mis amados. Y que esto no esté pasando en el cuerpo de Cristo. Apartemos siempre lo primero para Dios, así como la ofrenda de Abel. Esa ofrenda agradable que miró Dios con agrado, ¿sí? Lo primero. No que a veces las entradas que tenemos primero es lo que hacemos, pagar luz, pagar agua, pagar la rachera, pagar los tacos, y después, ya no me alcanzó, Señor, ya te llevo lo que me sobre. Así como si nuestro Señor fuera plato de segunda mesa. Nuestro Señor merece todo. ¿Por qué te voy a decir, mi amado? Porque cuando yo me convertí, te voy a contar rápido algo breve. Cuando yo me convertí, tuve muchos comentarios, ¿sí? La gente me decía que estaba yo mensa, etcétera, me decía groserías, comentarios absurdos, comentarios que a mí me dolían, pero yo le decía, ven, te voy a decir cómo en la Biblia la ofrenda y el diezmo es bíblico, pero si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Yo lo voy a hacer porque cuando allá anduve en el mundo, el diablo me robó, ¿sí? Me robó en muchas formas, y allá en la parranda no escatimaba yo a andar cooperando, a andar tirando el dinero a diestra y siniestra. Y por lo tanto, ahora que llego a los pies de Jesucristo y conozco de la palabra, yo voy a cumplir con este mandamiento de honrar al Señor, de traer lo mejor para Él, que esa ofrenda siempre sea agradable a Él. No me importó los comentarios. ¿Por qué? Porque
¿Por qué te digo esto? Porque la ofrenda y el diezmo siempre han generado controversia. Que si los pastores se están llenando los bolsillos, que si trae un buen carro, que si esto y que si el otro, etc. Pero eso a mí no me ha importado. Tengo 12 años caminando en el Señor y gloria a Dios he entendido su palabra y he entendido lo que es una ofrenda. Por lo tanto, los comentarios adversos, pues que no nos importe, mis amados. Nosotros sabemos a quién hemos honrado, a aquel que nos sacó de la basura, que nos sacó de la inmundicia para darnos una nueva vida. Y ahora, mi amado, te voy a predicar de los diezmos. Nehemías capítulo 13, versículo 10 y 11. Nehemías capítulo 13, versículo 10 y 11. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Ahora mismo, mis amados, la casa de Dios puede estar abandonada. Esa es la casa, la iglesia, donde nosotros nos congregamos, donde sabemos que hay servicios que pagar. Al menos estoy enterada de que se paga renta, de que se paga luz, de que se paga agua, si hay climas también, que hay que tener dinero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Levantarse, dice. Levantarse. Vino el profeta a levantarse para poner a todos en su lugar, dice. Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Sí? Pues se necesita levantarse un Nehemías. Y en este caso ahí pues es nuestro pastor, ¿verdad? Que se tiene que levantar porque ahí hay mucha necesidad. ¿Sí? Y ellos pues tienen la heredad y ellos son los que reciben el diezmo, porque realmente nuestro Padre Celestial no tiene necesidad, sí, de él es la plata y de él es el oro. Vamos a Ageo 2:8, Ageo 2:8. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová Dios de los ejércitos. ¿De quién es la plata y de quién es el oro? De Dios. Que quede explicado, mis amados, y que el diezmo viene de 10, de la 10ª parte, de todas las entradas que nosotros tenemos. Al Señor le corresponde el 10% de nuestras entradas. Por ejemplo, si tú recibes 100 pesos, son 10, si recibes 220, si recibes 1000, son 100, si recibes 10,000, son 1000, y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos que cumplir, mis amados, porque la ley, el diezmo, es una ley espiritual, es una ley de amor, donde nosotros tenemos que dar ese diezmo en gratitud al Señor, ¿sí? Bueno, mis amados, espero que esta palabra haya quedado explicada. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado. Y ahora vamos a orar por esas ofrendas y por esos diezmos. Pasen a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Bueno, mis amados, pues que Dios bendiga sus trabajos, Dios bendiga sus vidas. Y recuerden conectarse a una transmisión más todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, de lunes a sábado, a las 8 de la noche. Servicios los domingos, 10 de la mañana. Mi amado, te doy muchas gracias por haberte conectado. Gracias, que tengas un feliz fin de semana. Dios te bendiga mucho. Saludos, un abrazo.